Al 2024 le fue muy bien en cuanto a películas de terror y de la que hoy les voy a hablar fue una de las más memorables y retorcidas del año. Así que hoy les voy a hablar de La Sustancia. Ya sé que esta película fue muy popular y muchos hablaron de ella, pero siempre hay alguien que aún no la ve, por lo que la primera parte de este video no tiene spoilers, pues va hacia estas personas. Después durante el video ya les avisaré cuando vaya a hablar con detalles y spoilers. Así que habiendo dicho eso, esta es una película de terror y ciencia ficción. Sí, también entra dentro de ciencia ficción, pues en este género tanto literario como cinematográfico se abordan temas sobre avances científicos, tecnológicos y sus debidas consecuencias, sean buenas o malas. Entonces dime tú si existe esa famosa sustancia en la vida real. Pues no. Además de ser ciencia ficción, también es de terror, pero no del terror que busca asustarte, sino del llamado terror corporal, ese que busca perturbarte con lo crudo, retorcido y frágil que puede llegar a ser el cuerpo humano. Es por eso que este género de terror puede impactar mucho más, pues a diferencia de lo que será un espectro o incluso un loquito que busca acabar contigo, este terror se te quedará grabado porque pensarás que fácilmente te puede pasar a ti, y gracias a la clasificación de solo para adultos que tiene la película, este subgénero de terror se aborda mucho. Y vaya, yo antes de ver la película tan solo vi un tráiler y al ver las buenas reseñas que tuvo dije, esto lo tengo que ver. Y no quise investigar nada más sobre la película para así no tener tantas expectativas y que la película me sorprenda por sí misma, porque aceptémoslo, hay veces que disfrutas más una película sin tener ni idea de qué se va a tratar, pues así no te creas tanta expectativa. Yo pensaba esto sobre la película, sin embargo, sí sabía lo grotesca que iba a ser, de eso sí me enteré, y me parece que para esta ocasión sí es necesario tener algo de contexto porque la película no es para todos en ese sentido. Sin duda los amantes de lo grotesco y lo visceral lo van a disfrutar por completo, pero otro público que no esperaba este tipo de terror pues no lo va a disfrutar igual, pues es algo difícil de ver. Y bueno, la historia nos pone en el lugar de una actriz llamada Elizabeth Sparkle, que era muy famosa en sus días de juventud, pero ahora parece que solo le siguen dando trabajo porque su nombre aún vende, pero su cuerpo ya no. Es por eso que con esa crisis de edad más ciertos factores externos que irán impactando en su vida y sobre todo su percepción de ella misma, recurre a una sospechosa pero milagrosa sustancia que le promete crear una versión más joven de sí misma, más hermosa, más perfecta. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero debe haber un problema, claro, y es que la sustancia tiene ciertas reglas para funcionar adecuadamente y si no se siguen al pie de la letra, el resultado puede ser terrible. Y es aquí donde nuestra protagonista tiene el dilema de hasta dónde sería capaz de llegar y cuál es su límite. Primero voy a decir lo bueno. Toda esta historia suena muy intrigante y sí lo es, pero todo funciona gracias a las actrices y actores. Demi Moore está excelente y de verdad deja muy en claro todo lo que te puedas imaginar por lo que está pasando. Tristeza, depresión, enojo, ira, envidia, todo lo refleja a la perfección. Sue también queda excelente. Margaret Qualley, al igual que su personaje, es sin duda una estrella en ascenso, aunque un detalle sí tengo que mencionar y es que al igual que Katherine Newton, esa que sale en Ant-Man, hay momentos en que su rostro sí no refleja nada más que verse bien ante la cámara. Pero claro que no es todo el tiempo y en los momentos importantes de verdad se siente su satisfacción, su preocupación, su dolor, su temor, entre muchas otras cosas. Por otro lado, los hombres aquí tienen el rol de hacer sentir repulsión, asco, el cómo las miradas dicen tantas cosas y se sienten de verdad, las miradas profundas e invasivas. En este rol principal está Dennis Quaid como el jefe y vaya que incomoda mucho, tal cual como debe hacer sentir. Y gracias a todo este buen reparto, toda la sensación que busca transmitir esta película lo logra de forma estupenda y todo lo llegas a sentir muy convincente. También la fotografía está excelente. Mencionaría algunos simbolismos o demás, pero eso ya entra en la parte con spoilers del video. Así que por ahora tan solo diré sobre cosas de los escenarios, que siguen una clara estética de colores contrastantes, haciendo énfasis entre el viejo y el nuevo. Además esa sensación de soledad que la actriz siente, que además de representarlo bien durante la película, los escenarios lo refuerzan, siendo estos muy grandes y dejándola a ella pequeña. También destacando los primeros planos que aquí son muy importantes para mostrar la psicología y toda emoción que los personajes deben transmitir, pero eso pasa en toda buena película. Otro buen aspecto obviamente es el maquillaje y a mí me gusta el gore, lo gráfico y como mencioné anteriormente lo grotesco está a la orden del día.
Vaya, en las escenas más fuertes yo ya soy indiferente, muy normal para mí. En cambio, las veces con las que sí llegué a arrugar la cara por incomodidad fue con las escenas más sencillas. Un ejemplo sin contexto en el que Demi Moore no puede doblar su rodilla, uy, me puso muy nervioso. Y con decir que en esa escena no hay nada de cápsula de humano ni nada de eso. Tan solo buena actuación, maquillaje y sonido. Todo eso ya habla muy bien de lo buena que es la película en ese aspecto. Y para cuestiones de maquillaje, la directora quería evitar que los efectos parecieran realistas, optando por usar efectos prácticos, pues según ella era crucial para transmitir los temas de violencia y crear una representación deformada del proceso de envejecimiento moldeado por el miedo y la ira de sus personajes. Otro dato es que para las escenas de desnudos, Margaret tuvo que usar prótesis para representar una imagen idealizada de belleza. Y a esto Margaret bromeó diciendo que desafortunadamente no existe una poción mágica para los senos, así que tuvieron que pegarlas. Y en cuanto a la música, a mí me gustó mucho el soundtrack principal compuesto por el productor británico Rafferty, no sé si lo dije bien, me gustó mucho. Una mezcla entre techno y ruidos distorsionados. El buen ritmo deja en claro que estamos viendo algo increíble, pero esos ruidos distorsionados hacen sentir esa incomodidad o sensación de que algo no está bien. Un tipo de violencia y aspereza electrónica, perfecto para la película. Y bueno, ahora pasamos con lo malo. De entrada, la historia sí llega a ser predecible, y eso es porque recurre a impactos, a cosas random, la verdad que es donde entra el morbo y lo tétrico en la película. Y es lo que te motiva a terminar de verla, a ver qué será la siguiente atrocidad por la que cruzará la protagonista. Porque de ahí en fuera ya te imaginas las cosas que van a pasar. Obviamente va a salir mal todo, y es por eso que el cómo es más interesante que el qué. Otra cosa relacionada a la historia es la duración. La película es muy larga para la historia que cuenta. El final, a pesar de ser pues lo mejor, está muy extendido y pudo terminar más rápido. Otra cosa es que también hay ciertas conveniencias que mencionaré después a detalle. Es por eso que paso a la segunda parte del video. Empezando con la historia, vaya que sí me gustó, pero como dije, era algo predecible. Desde que ya sabes de qué va a tratar, y es el morbo lo que te mantiene atento, y por lo menos a mí me iba gustando, pero al final, como dije, se me hizo un poco loco, ya se me hizo un festival de locura, y me hubiera gustado de no ser que la película no apuntaba a eso. Fue algo como en la película de Parásitos. Toda la peli va bien, pero al final ya pierden la cabeza y se vuelve una locura. Y la sustancia recurre a lo mismo, porque desde un inicio se siente algo serio, muy turbio, pero repito, como era predecible, pues tuvieron que recurrir a que su final sea supuestamente impactante, pero más bien tan solo fue exagerado. Y no me malentiendan. A mí me encantan los monstruos hechos con partes de otros, como el de la mamá de Evil Dead, el de The Thing, el Rey Rata de The Last of Us, bueno, ya solté unos pequeños spoilers de 3 historias, y el de Elizabeth Shue está también súper grotesco, y vaya que me parece la mejor culminación de horror en la película. Pero lo que hace al final ya me pareció muy fuera de lugar, porque la película apuntaba hacia lo exagerado, obviamente, pero no hacia lo absurdo. Por cierto que el diseño de Elisa Shue llevó casi un mes para finalizarlo. La directora Fargate siempre había imaginado que la película terminara con un monstruo, una creación a la que se refirió como un Picasso de las expectativas masculinas. Y a pesar de lo difícil que era usar el traje, pues solo el ojo de Margaret era visible, la directora insistió para que Margaret lo usara, para tomas de primeros planos, reconociendo la importancia de su actuación. Y continuó diciendo que en un inicio la película quiere ser pretenciosa. La ves y piensas, cuando salga de aquí voy a decir, esto es cine. Y sí, así es como hasta la mitad. Los silencios son grandes, las actuaciones hablan por sí solas. La cinematografía, el simbolismo también representa todo muy bien, pero después no sé qué pasó, pero parece que tratan, no sé, como tonto al espectador. Mira, por ejemplo, con las reglas de la sustancia. Cuando Elizabeth saca el paquete y las indicaciones de uso de la sustancia se van mostrando en primer plano, o sea, no hay forma de que no las puedas ver, es suficiente para aprendérselas, no es gran cosa. Pero cada vez que pasa algo malo respecto a la sustancia, te vuelven a poner tremendo flashback y voz en off a todo volumen para que digas, sí cierto. Pues claro que lo recuerdo, no es que la película tenga tantas tramas o tanta información como para que se me olvide lo único de lo que me debo acordar.
Y eso pasa cuando por primera vez Sue se siente mal. Y sale tremendo "eres una sola". Y después también se repite cada 7 días sin excepciones. Y luego también se repite el del primer frasco, un solo uso. Y así todo el tiempo. Qué pesado. También con el enfermero que le recomendó la sustancia te das cuenta, a pesar de que está bien sospechoso, más el plano hacia la mancha de su mano, sabes que va a ser importante para después. Luego cuando Elizabeth va a recoger su paquete de sustancia también dejan muy claro que tan solo ella y otra persona más están recibiendo paquetes. O sea, es obvio que el otro número es el enfermero, para que tiempo después, cuando Elizabeth tiene su ataque de ansiedad y llega al café, ver que un viejito le está diciendo cosas que solo alguien que conoce la sustancia y la ha usado sabría. O sea, es obvio que ese otro es el que recibe la sustancia y ese otro es el enfermero. Pero por si acaso no pusiste atención, te ponen un plano de la mancha de su mano vieja, seguido de un flashback de cuando era enfermero y su mancha de la mano otra vez. Luego también se le cae una tarjeta con un número y luego un flashback del otro casillero en el cuarto rojo. Ya entendimos que es el otro. ¿Ven a lo que me refiero? ¿Ya me expliqué? La película es muy pesada en ese aspecto, como dije. Quiere ser pretenciosa, pero en cosas así, mostrando detalles, falla. Y bueno, mi teoría es que son para hacer un poquito de relleno, probablemente sí. Y por esa razón digo que la película pudo ser más corta. Tampoco me gustó que poco a poco va perdiendo sentido, dentro de su propia lógica, seguramente ya escucharon eso. O sea, es un mundo donde una sustancia crea una segunda versión de ti que sale de tu espalda. Va, te lo compro, es ciencia ficción y todo va bien a mi parecer. Hasta que Elizabeth se vuelve completamente viejita, a partir de ahí se vuelve una locura. ¿Por qué digo esto? Bueno, hablemos de la misma Elizabeth. Cuando ve que empieza a envejecer o incluso parece pudrirse, empieza con su dedo y ese dedo incluso no lo puede ni mover. Luego es toda su pierna. Esa escena en donde digo que no puede doblar su rodilla deja muy en claro que su situación está grave y cuando se vuelve ancianísima por completo, pues te imaginas, ay cabrón, esto va a ser mucho peor. Pero no. En cambio puede correr, se cae sin ninguna fractura ni nada. Es capaz de arrastrar el cuerpo de Sue por todo el departamento, bajar, también mover su cuadro enorme y el colmo, aguantar tremenda patada de Sue que la avienta de un lado a otro de la habitación. No chingues. Además, hablando de Sue, ¿cómo es que adquirió super fuerza? Y si van a decir, pues es que la sustancia mejora todo, incluso la fuerza física. Pero vamos, en ningún momento se mostró eso hasta que se volvió karateca. Y si tan perfecta es, ¿por qué le costó tanto trabajo perseguir y atrapar a la Elizabeth viejita? No, absurdo. Y sí que toda la película va sobre la exageración en todo aspecto, pero con eso pierde la seriedad que ya estaba teniendo, porque comenzaba como una crítica seria y cruda y luego se vuelve una especie de comedia. Otra cosa es el traslado de un lugar a otro. En un inicio pues no pasa nada, ni siquiera piensas en eso, de decir, oh, Elizabeth va de su casa a su estudio, y luego por la cajita de la sustancia. Te dejan en claro que son lugares separados. Y en un inicio no pasa nada, pero repito, desde que Elizabeth se vuelve viejita completamente, la lógica se va de sabático. Reitero esas escenas en donde no puede mover ni su dedo ni su rodilla, y después de eso Elizabeth viejita es capaz de correr desde su depa hasta el callejón de los paquetes. Y ni siquiera se ve que le cueste, porque baja sus escaleras corriendo y llega hasta allá. Supongo que también corriendo le sería imposible, pero no. Como si nada, va y viene y luego también en el final. Ay, el final. Cuando Elisa Sue quiere ir con su vestido de novia hasta el estudio, y de igual forma me imagino que se va caminando hasta allá porque no creo que ningún taxi la haya querido llevar. Y de afuera que nadie la ve. A nadie se le hace extraño que semejante homúnculo esté en la calle. ¿Te imaginas lo interesante que hubiera sido ver cómo también la gente de afuera se asusta con ella? En cosas así valdría la pena que la película se extendiera, porque de igual manera es algo que afecta a la protagonista, pero no, prefieren hacerlo con escenas y flashbacks innecesarios. Bueno, lamento que esta parte arrancara así, yo tirándole hate a la película, pero pues era la sección de lo malo, que querían que hiciera. A pesar de eso, la película no se vuelve mala para nada, y por eso paso con el análisis de la película. Voy a aprovechar para hablar de algo en esta parte. Seguro ya sabrás qué es hacer una referencia. Y no me refiero a hacer referencias en formato APA y nada de eso, sino que en cine referenciar a otra película funciona como demostrar un homenaje, un respeto o tan solo mostrar que te influenciaste gracias a otra película.
y la sustancia tiene varias referencias. ¿Pero a qué voy con esto? Es muy común tomar inspiración de otra cosa, pues toda creatividad del ser humano se da gracias a otras influencias. Es imposible ser creativo. Mostrar algo nuevo sin que tengas alguna referencia, y en cine, cualquier escena puede ser una referencia, y es aquí donde les pongo el dilema. ¿Cómo sabemos cuando una escena es una referencia a otro trabajo? O simplemente no había intención de homenajear, sino tan solo usar un recurso. Por ejemplo, digamos que una película tiene ciertas escenas, pero no por eso decimos, oh, mira, usa cámara lenta, como Zack Snyder. Lo está referenciando. O también, oh, mira esta mirada Kubrick, lo está referenciando. O también otro ejemplo, oh, mira, es un dolly zoom, como el que usa Steven Spielberg, lo está referenciando. Aunque claramente se nota cuando una escena tiene intención de hacerlo o no, a veces un recurso funciona tan bien que se puede ocupar muchísimas veces y no por eso debes homenajear a alguien. Pero bueno, el chiste de esto es que les iba a decir las supuestas referencias que tiene la película. Pero tenemos el baño, el pasillo y los colores del piso similares a la obra del Resplandor de Stanley Kubrick. También tenemos la mosca en el restaurante, que supuestamente referencia a la película de la mosca, pues también es una transformación y horror corporal. El retrato de Elizabeth como el de Dorian Gray, el cual también conserva su juventud mientras su retrato envejece. Los espejos como el del cisne negro, que representa la fragilidad mental y dualidad de la protagonista. Estas escenas y más son supuestamente referencias que hace la sustancia, pero todo lo que dije anteriormente, ¿para qué? Bueno, yo no les puedo asegurar cuáles tenían intención de referenciar o no, pero les dejo ese dilema, porque cuando tendemos a buscar referencias en donde puede que no las haya, tan solo son un buen recurso cinematográfico y narrativo. Y esto lo digo porque las supuestas referencias pueden usarse de forma diferente en la película. Por ejemplo, la mosca del restaurante puede ser tan solo una personificación de Harvey, ahogándose ciegamente en su ambición, pues podemos ver que la mosca está tomando agua mientras intenta volar. Y digo ahogándose como hipérbole para decir de forma exagerada que Harvey nunca tiene suficiente. Como dato aquí, Dennis tuvo que comer 2 kilos de camarón para esa escena. El retrato de Elizabeth funciona como un recordatorio de su juventud, de su grandeza, tanto figurativa en cuanto a fama y literal, pues ese cuadro es enorme, imposible que no lo vea, afectándole psicológicamente cada vez más. Además de que podemos ver cómo este se va fragmentando conforme avanza la historia, pues primero lo vemos completo, luego una frustración de Elizabeth hace que le aviente una bola de cristal, fragmentando su ojo un poco, del cual también se hace énfasis posteriormente, y es cuando Sue aparece, cuando todo se va a la ñonga, que se pelea con Elizabeth, el cuadro se termina rompiendo por completo, al igual que ella. En cuanto a los espejos, no funcionan como una dualidad, sino que refuerzan en extremo lo que cada protagonista piensa de sí misma. En Elizabeth la vejez y en Sue la belleza. También al final en uno de los cortes vemos 3 palmeras, cada una siendo un cuerpo distinto de Elizabeth. Otra de las analogías como la puerta del baño de mujeres cerrada para Elizabeth, pero metafóricamente las puertas también se cierran para ella, pero el de los hombres no, haciendo alusión a que la edad en un hombre no es tan mal visto en cuanto a belleza como lo es en una mujer. Los huevos duplicándose al igual que la misma Elizabeth, el cómo las cámaras y pantallas asemejan un ojo a la mirada de toda la gente que te ve y la presión que estas provocan, la pelea entre Sue y Elizabeth como una representación de la lucha entre juventud y vejez, el cómo Elisa Sue con su fuente de capsup le regresa a la gente la violencia conductual y verbal que ha recibido, solo que ella lo hace de manera literal, el cómo los accionistas ven a Sue como un producto, el cómo la ropa que cada una lleva refleja cómo se siente con ella misma y otras cosas que pues creo que ya son un poquito más obvias. La inmersión también es muy importante para la percepción de la historia y todos los recursos que se usan para eso son llevados al extremo. Primerísimos planos, grandes angulares, superposición de edición, música, sonido, todo esto encima de otro para lograr la mayor incomodidad posible. Todas las escenas en donde puedes echar un taquito de ojo no son para eso. Es curioso cómo mostrar algo puede ser normal, pero al exagerarlo puede llegar a parecer grotesco e irónico. Tan fuerte fue esto que Margaret contó que las escenas en las que debía bailar y hacer movimientos sensuales le costaban mucho, que incluso llegó a llorar de frustración durante el primer ensayo. Por esto se dice que durante el rodaje, Demi y Margaret crearon un ambiente de seguridad y apoyo entre ellas, y el equipo confirmó que se les podía ver constantemente consolándose tras grabar escenas muy fuertes. Y bueno,
Ahora paso a la conclusión, comenzando con la sección que inicié en el video pasado, la escena que se roba la película. Y vaya que fue difícil escoger una, pues tiene muchas buenas escenas, pero a la que se lo lleva a esta es la secuencia de Elizabeth frente al espejo, pues muestra en esencia toda la película, la lucha por mantener esa juventud con productos falsos. Toda esta secuencia mezcla cosas reales junto con la ficción de la película. Elizabeth va a tener una cita, motivada, se maquilla, busca verse bien. Pero al ver a la joven Sue en el cartel, al ver su belleza, ahora no busca verse bien, sino verse joven. Su cita pasa a segundo plano y se centra en ella misma, en su apariencia, llenándose excesivamente de maquillaje, frustrada, a tal punto de incluso verse mal. Se sigue maquillando y al no lograrlo se frustra, se frota la cara con agresividad. Y todo esto mientras mezclan sonidos bruscos de cómo se está jalando la piel, cómo se quita todo el maquillaje. La edición rápida logra incomodarte al extremo, sin necesidad de mostrar ninguna gota de catsup ni nada grotesco. Es simplemente ver a Elizabeth inconforme con ella misma. Esta secuencia puede afectar más que cualquier otra. Toda esta película busca criticar la industria de la belleza, el entretenimiento, ese peso que las actrices sienten por mantenerse bien y cómo la presión las lleva a los límites, a esa diferencia entre aceptarse y mantener la juventud mediante cuidados físicos, alimenticios y demás. Quienes no lo hacen, quienes optan por operaciones para conseguir sus cambios físicos, pero que incluso a veces sale peor. Y no suficientemente con eso, lo siguen haciendo, como un intento de remediar, pero termina peor, tal cual como ocurre en la película. No pondré ejemplos porque pues no, pero seguro ya tienes personas en mente. Y ojo, no solo con mujeres, también con hombres, pero claramente en la industria de la belleza, como se ve en la película, esto es más fuerte en mujeres. Todo esto a través de una historia que mezcla horror y ficción, pero que retrata una realidad. Pero ya sabrás tú cómo digerirlo y qué hacer al respecto, tanto con otras personas como, más importante, contigo mismo o misma. Si te aferras al físico pasado con tal de mantener la atención de la gente, o aceptas que todo son etapas y procesos. Bueno, este ya es el final del video. Acuérdense, si gustan darme un likecito, muchas gracias y nos vemos pronto.